Bienvenido Loquillo Digital a un nuevo video sobre criptomonedas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema más básico y elemental cuando uno comienza en el mundo de las criptomonedas. Cuando arrancamos el mundo de las criptomonedas o arrancamos a aprender sobre este ecosistema, sobre este universo cripto, lo primero que conseguimos siempre es el Bitcoin. Y el Bitcoin lo que agarró con nuestra mente cuando se creó, cuando se implementó en el mundo y cuando empezó a correr entre todos los nodos, es esta idea que se implanta en la cabeza de la gente y por eso es tan famoso y tan conocido, que es devolverle el poder de decisión, el poder del dinero a la gente. Que no tengas que depender de nadie, que no tengas que depender de intermediarios, ni de instituciones, ni de gobiernos para tomar tus propias decisiones financieras. Lo que hace básicamente es decir que vas a ser tu propio banco. Es decir, si tenés Bitcoin o cualquier otra de las criptomonedas que le sucedieron después de Bitcoin, es que vas a tener 100% el poder sobre tu dinero. Pero esto no es para cualquiera, o sea, por un lado está hermoso y suena muy lindo, pero no todas las personas tienen los conocimientos como para ser tu propio banco. Acá mismo voy a hacer una pausa y te voy a pedir, por favor, si no estás suscrito a este canal, te suscribas y le des me gusta. Yo soy Waldo de la Academia Cripto, soy de Córdoba, soy contador público y soy un apasionado por los negocios y la finanza. Hace unos años atrás, no voy a decir cuánto exactamente, conocí este mundo de las criptomonedas y ahora me gusta compartir el conocimiento para que no te sientas tan solo como yo estuve solo cuando empecé a transitar este mundo y que tengas una persona en la que puedas confiar y en la que puedas hacerle preguntas. Y yo siempre voy a estar ahí para responderte a través de videos, a través de contenido por escrito. Me podés encontrar en locamecrypto.com. Y nada, gente, ahora seguimos con el contenido. Continuando con el video, podemos afirmar lo siguiente. Cuando queremos ser nuestro propio banco, nos vamos a encontrar con muchas dudas, con muchas preguntas, con miedos. Y para eso está este canal de Locamia Cripto, por eso quiero que te suscribas. En fin, cuando queremos ser nuestro propio banco, el método más seguro es la billetera fría. Y acá sí van a empezar los problemas, porque cuando decimos billetera fría, la pregunta típica es ¿qué carajos es eso? Bueno, es muy simple. Es una billetera desconectada de internet. Y vos me decís, pero si está desconectada de internet, ¿cómo funciona esto? Aunque vos no lo creas, es un dispositivo físico, es decir, para que lo tengas más o menos presente, haz de cuenta que es un pendrive. Es para que vos sepas de qué estamos hablando. Haz de cuenta que es exactamente un pendrive que se conecta a una computadora o a una fuente de energía, y este pendrive está preparado físicamente, tiene una serie de cuestiones técnicas que no voy a entrar para no hacer un video tan complejo y muy complicado, pero encripta la información allá adentro y de eso le ofrece capas de seguridad al tema de las criptomonedas. Y seguramente te estás preguntando, si las criptomonedas viven en el internet o gracias a internet, ¿por qué tener una billetera fría? Bueno, vamos a ir. Yo dije, bueno, para hacer tu propio banco lo más seguro es la billetera fría. Pero tenés otras alternativas. Podés tener una billetera, lo que se dice billetera caliente, que es una billetera conectada al internet. Y de ahí, de la billetera caliente, como que se abrirían dos opciones. Una billetera de software que hace cuenta que es una aplicación adentro de tu celular que sirve de billetera en sí misma. Es decir, no depende de un servidor.com, sino que dentro de la aplicación, dentro de tu celular, encripta la información y te da el acceso a las criptomonedas. Esa es una billetera. Y después tenés billetera caliente de exchange, por ejemplo la de Binance. Entonces pongo el ejemplo porque Binance es la plataforma más conocida en el mundo. Puede ser cualquier otro exchange, qué sé yo, Satoshi Tango, no sé, Lemon, Ripio, por hablar de las que son de Argentina. Resumiendo, los métodos más seguros para hacer tu propio banco era la billetera fría y la billetera caliente. Son dos métodos. Dentro de la billetera caliente al mismo tiempo se abren dos opciones más. La billetera de software, que se le dice, y la billetera caliente pero de exchange. Siempre ténganlo mentalmente, desde lo más seguro a lo más inseguro, entre comillas. Es lo más seguro la fría. Ustedes acuérdense, esto es lo más parecido a un pendrive. Después tenés el término medio, que es la de software, es decir, aquella billetera que vive adentro de tu celular, pero cuidado acá, no está conectado a un .com, no está conectado a un servidor web. ¿Estamos? Piénsenlo así, como para darle un poco de entendimiento fácil. Y después, como tercera opción, aunque hay otras opciones, pero la tercera opción sería el exchange. Es decir, una suerte de un servidor.com, una empresa, por supuesto, que tiene intercambio de criptomonedas, ofrece, pero también guarda tus criptomonedas.
En la opción 3, por supuesto, no te va a dar las llaves privadas. Ahora voy a entrar en el tema de las llaves privadas. La llave privada básicamente lo que hace es desbloquear el acceso a tus criptomonedas. Acá, subrayado y en negrita, vos sos el único responsable por tu llave privada. Y la llave privada consta de máximo 24 palabras, pueden ser 12 o puede ser una variabilidad ahí dependiendo qué blockchains estés creando, pero al margen de esto, lo más importante es que con la billetera fría, que era la número 1, es decir, esa que es parecida a un pendrive, tus llaves privadas te van a dar el acceso a todas tus criptomonedas. Ahora, perdiste la llave privada y perdiste todo. No existe contactar a soporte para que me den el acceso a mis llaves privadas. Por eso se decía que era el método más seguro para hacer tu propio banco, pero también requiere cierto nivel de responsabilidad, o sea, requiere un cierto nivel de seriedad, como se diría, madurez, ¿no? Porque, a ver, vas a hacer tu propio banco, pero al mismo tiempo tenés que estar 100% pendiente de vos mismo, de tus acciones. Si perdés una de esas palabras clave, por supuesto, perdiste todo. No existe acá, perdí la compu, me la robaron, yo lo anoté en un papel y ese papel se perdió. Bueno, no. O sea, si sos tu propio banco, quebraste, ¿entendés? O sea, date por quebrado y date por perdido porque no fuiste 100% responsable. Por eso es el método más seguro, porque no dependés de nadie. Sos 100% responsable vos. Después está el punto número 2, que se acuerdan que dije billetera caliente, pero de software. Igual vas a tener palabras claves ahí. Tus propias semillas o palabras clave o frase clave o frase privada, como le dicen, también va a estar ahí en esa billetera de software. Y si la perdiste, tu banco también quebró. O sea, no hay tutía, no existe, voy a llamar a soporte, voy a ir a la sucursal. No, vos sos tu propio banco, no existe sucursal acá, ¿eh? Y después, en el último punto que habíamos dicho, era la billetera caliente, pero de exchange. Ahí, ojo acá, y es muy importante también, que lo dije hace un minuto atrás, no te da la frase privada. ¿Qué significa esto? Vamos a poner, como siempre, de ejemplo Binance, y de nuevo lo repito, esto es binance.com, así se escribe para que lo sepan cuál es, de qué hablo cuando digo Binance. No te va a dar la frase privada, ¿por qué? Porque las criptomonedas van a estar adentro de su servidor, entre comillas, pensémoslo de esta forma. Es un .com, o puede ser en otra jurisdicción, no sé, por ejemplo, si estás en Binance de Estados Unidos vas a hacer binance.us. Si estás en España vas a tener otro Binance. Tal cosa, y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las criptomonedas en sí mismas no están en una blockchain a donde vos tenés el control. Por eso se dice que cuando usás una exchange o una billetera caliente, no sos dueño de tus criptomonedas. Y acá es un punto importante y muchos me dicen, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Y todo depende de vos. Yo no te puedo responder qué haces vos. Yo no te puedo recomendar dónde meter tu dinero. Es tu decisión. Pero vos tenés que aceptar tu responsabilidad. Si querés lo más seguro, sos 1000% responsable vos. Si querés un poco de seguridad, pero al mismo tiempo facilidad, y bueno, andate a un exchange, pero no sos 100% responsable, sino que ahí ya dependerás del dueño del exchange. En todo caso, del dueño del servidor. Si el servidor deja de funcionar, y en esos minutos, horas, días de que ese servidor deje de funcionar, vas a empezar a preguntarte si realmente era necesario correr estos riesgos. ¿Sos tu propio banco? Sí, sos tu propio banco, porque el dinero es tuyo y no de terceros, en el sentido de que no dependés de tu gobierno, porque tenés criptomonedas, o sea, sos tu propio banco. Pero bueno, estás compartiendo la responsabilidad operativa que se le dice, es decir, quién pone en funcionamiento las criptomonedas con ese dueño del servidor.com, ¿me explico? Así que nada, si hay dudas sobre esto, por favor, en el box de los comentarios me tirás todas las preguntas. Sé que va a haber preguntas de esto, así que necesito que simplemente lo que estés pensando ahora, vayas al box y lo escribas. Y me ayudas muchísimo y te voy a estar respondiendo en tiempo real. Ahora seguimos con otro tema. Bueno, lo que estás viendo en pantalla es un panel de control. Lo vamos a hacer simple, vamos a hacer de cuenta que es tu propio banco. Este es el método más seguro del mundo, uno de los métodos más seguros del mundo, por supuesto. Esto es una billetera fría, Ledger en este caso, y esta es una aplicación que se llama Ledger Live.
básicamente te va a decir cómo va tu portafolio. En la última semana clavó un 6% arriba. Te dice cómo está distribuida la adquisición. Bueno, básicamente todo el historial de tu portafolio en sí mismo. Después tenés la opción de mercados, a donde te dice los mercados del mundo, qué valor tienen en su tiempo real. Esto fue en las últimas 24 horas, pero se puede cambiar a los últimos 7 días, 30 días, un año. Bueno, ahí estaba todo explicado. Y nada, le podés dar otras opciones de navegación, como te muestra en la pantalla, pero podés ir revisando todo tu panel de control. Ahí están las cuentas, aplicaciones que se conectan con este blockchain, las opciones de cómo enviar criptomonedas, cómo recibir criptomonedas, por supuesto. Lo vamos a ver todo muy rápido porque no tiene mucho sentido hacer un video completo sobre esto, aunque si te sirve y lo querés poner en los comentarios, querés pedir un video contenido sobre esto, lo hago, no tengo ningún problema. Me parece que no es útil para este video. Sí es útil que, sabiendo que tenés tu propio banco, podés optar por prestar tu dinero a terceras partes, y esas terceras partes te van a dar intereses. Esto yo no uso esas opciones porque obviamente estoy derivando, o mejor dicho, aceptando riesgos. Estoy derivando permisos y aceptando riesgos. Y en el mundo de las criptomonedas, en lo más seguro que existe, que es una billetera fría, yo prefiero no brindar permisos a terceros y por supuesto tampoco prestar mis criptomonedas. Está la opción esta de recomendar a un amigo y recibir $10 en Bitcoin. Eso también lo ofrecen otro tipo de billeteras. Esta billetera también está trabajando en una tarjeta cripto, que esto yo por supuesto no lo voy a usar y tampoco lo recomiendo. Y la última opción es Mi Ledger, que es donde sincroniza, va a decir cargando porque no lo tengo activado para hacerlo ahora mismo. Pero simplemente les quería dejar estas opciones para que vean cómo funciona, cómo se ve un banco por dentro, en este caso mi propio banco, y todas las opciones que ustedes pueden optar y lentamente ir aprendiendo y lentamente ir conociendo. Y cualquier duda que tengas, por supuesto, la podés comentar, me podés mandar privado, me podés contactar por mail, por donde vos quieras y conversamos. Este mundo es muy grande y seguramente vas a tener muchas dudas. Yo soy Waldo, estoy dispuesto a ayudarte y nos vamos a estar viendo en el próximo video.